Bien, continuando con esto, podemos decir entonces que fue hasta principios de los 70 cuando empezamos a ver lo que se conoce como la ultrasonografía, que fue aceptada ya como una herramienta de diagnóstico, es decir, introduciéndonos al llamado ultrasonido en dos dimensiones. Es decir, el concepto de imagenología en lo que se refiere al ultrasonido, vamos a empezar a hablar a partir de la época de los 70, ¿no? A partir de entonces, se intensificaron las investigaciones sobre los mecanismos físicos del ultrasonido y su interacción con los sistemas biológicos, es decir, se fue un boom del ultrasonido a partir de esta fecha, ¿no? Sobre todo por el hecho de que era una técnica de diagnóstico obviamente no invasiva, pero que tenía buenos resultados en tejidos blandos, ¿no? Recordemos que los rayos X tienen una aproximación mejor en lo que refiere a tejidos pues duros, ¿no? O elementos que son capaces de absorber mayor radiación. Entonces ya podemos hablar a partir de los 40, llamado simplemente el ultrasonido, que es simplemente el envío de un pulso y recibir ciertos ecos a una distancia, simplemente con la fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, podíamos capturar o entender la distancia que existía con los ecos recibidos. Este parámetro es una constante, dependiendo del tejido donde esté viajando, o dependiendo del medio donde esté viajando, el tiempo pues es una variable que se cuenta a partir de cuando regresa el eco. A partir de entonces podría definirse algo sencillo que era la distancia. Son aplicaciones sencillas del ultrasonido. Ya como les comentaba, a partir del 70 ya es el llamado ultrasonido bidimensional, en el que por ejemplo en esta imagen ya se puede ver parámetros un poquito más interesantes como la columna vertebral, ¿no? de un paciente. En este caso fue tomada una imagen el 97, 12 de agosto del 97, y tomada de esta manera podemos ver en esta parte del contorno la espina dorsal o columna vertebral que en una persona que no está embarazada, una mujer no está embarazada, pues no debería existir ese elemento dentro del cuerpo, claro, ¿no? Y hasta los 80 en adelante ya hablamos de lo que es la llamada reconstrucción de la imagen. Ya no esto depende tanto del hardware, sino de lo que se conoce como la llamada visión estéreo. Los algoritmos de reconstrucción de imagen que permiten que los ecos se puedan proyectar no nada más en un plano, como en este caso, sino en dos o tres planos diferentes, y a partir de ahí, con algoritmos de visión estéreo, se puede hacer una reconstrucción de la imagen, en este caso, del feto interior de la madre, ¿no? Ese es el caso de la llamada reconstrucción de imagen. Es decir, en la formación de la imagen son los principios físicos, electrónicos sobre todo, para que van a dar origen al efecto de la reconstrucción de la imagen, sí, pero lo que se refiere a los algoritmos, eso se ve en otra materia que se llama procesamiento digital de imágenes. Aquí se ven los algoritmos de visión estéreo para hacer con la imagen varias cosas, ¿no? Una de ellas es la representación en 3D de la imagen por ultrasonido. En otro caso, de los antecedentes, podemos ya ver a partir del 1940 en adelante la llamada el ultrasonido tridimensional en tiempo real o ultrasonido de 4D, es decir, tres variables, X, Y, Z, para las dimensiones, pero también que puede captarse en tiempo real. Eso es lo que se le denomina cuarta dimensión, el tiempo real, es decir, tomar una imagen en este caso de la mamá, y poder hacer el algoritmo, reconstruirlo no nada más en el algoritmo offline, sino también en tiempo real. Inclusive aquí ya puede verse ciertos rasgos parecidos al papá o a la mamá, etcétera, ¿no? Algunos conceptos básicos son el movimiento ondulatorio, conceptos básicos del sonido, claro, fenómeno que consiste en la propagación de una perturbación en el espacio en la que se produce una transmisión de energía y cantidad de movimiento, y lo importante es que no hay transporte neto de materia, simplemente hay transporte de energía. Vamos a suponer que esta fuera una cuerda
Entonces empieza el movimiento que representa para nosotros realmente es el transporte de energía a través del medio. Entonces, para que pueda haber sonido, se necesita forzosamente de un medio que lo propague, ¿no? Das el caso de las ondas electromagnéticas en las que ah, por aceptación internacional se dice que no necesitan de un medio, pero hay ciertos autores que comentan que sí, efectivamente la luz también requiere de un medio, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero en este caso podemos comentar que para el sonido se necesita del medio para trasladar la energía que se produce como una onda mecánica, ¿no? La clasificación de las ondas son ondas mecánicas, aquellas en las que la perturbación producida en un punto se transmite a los restantes gracias a las propiedades elásticas del medio. Es decir, el medio no es elástico, una pared, un hueso, algo duro, entonces no va a transmitir sonido o va a transmitir muy poco, sino que simplemente un medio duro va a reflejar muy bien el sonido, es decir, va a producir muy buenos ecos. Y un medio blando va a absorber muy bien el sonido, ¿okay? Pero los valores de ecos que se produzcan van a ser bajos. Entonces pensemos en un medio blando, capaz de absorber muy bien el sonido, y en un medio duro, en un medio como el hueso o la pared, va a ser un medio que va a reflejar muy bien el sonido. ¿Cómo se propaga el sonido? Bueno, se puede propagar de dos maneras, de forma transversal o de forma longitudinal. En general, las ondas no mecánicas son aquellas que no precisan de un medio, ya les comentaba hace rato. Un ejemplo de eso son las ondas electromagnéticas, lo que quiere decir que se propagan incluso en el vacío. En este caso no es para el sonido. La onda transversal, si esas son las partículas de aire que están dispersas en todo el medio, puede ser inclusive agua, puede ser cualquier cosa, simplemente que haya partículas de algo, son capaces de transmitir la energía a través de este movimiento, en este caso hacia arriba y hacia abajo, produciendo esta envolvente que se produce a través del medio y un transporte de energía a través de ellos. También se pueden mover las partículas de esta manera a través de pequeñas rarefacciones que van y vienen en un movimiento que se conoce como movimiento longitudinal, en el que las partículas efectivamente van y vienen. Es decir, tampoco hay transporte de materia, pero sí hay transporte otra vez de energía de un medio a otro. Esa es la forma en que el sonido se va a propagar, ¿no? Podemos hacerlo de manera constante. Puedes provocar que el medio se contraiga un poco, como en este caso, y dejar de contraerlo, de tal manera que lo que va a hacer que se contraiga ahora va a ser una onda de propagación hacia atrás, que nosotros conocemos como eco, es decir, una señal que podemos llamarla pulso y una señal de eco a través del transductor. Esa es la onda longitudinal. Las partículas del medio se mueven de un lado a otro en la misma dirección en la que se propaga la onda. Más conceptos básicos. Características de la onda. Nosotros estamos muy acostumbrados a elaborar entender directamente la forma de una onda senoidal, como en este caso, una onda senoidal muy definida. Y entendemos muy fácil de aquí decir longitud de onda, la distancia de un punto a otro, donde se empieza a repetir. Un ciclo completo, pues el tiempo que dura un ciclo en repetirse. El tiempo, la potencia de la onda, pues es la amplitud reflejada, etc. De aquí es muy sencillo entenderlo, pero quiero que hagamos el análisis con respecto al sonido. Pensemos nosotros en cómo el sonido se propaga. Dijimos que había ciertas partículas en la lámina anterior que se trasladaban. Entonces, de aquí, ¿cómo podrían ustedes definir? Definir, por ejemplo, vamos a suponer, del movimiento de partículas de forma longitudinal, defina de aquí, que lo pueda expresar de aquí, movimiento de partículas, de lo que entiende por longitud de onda. ¿Sí? Por ejemplo, de este movimiento, ya les comenté, son partículas que se desplazan hacia un lado hacia otro, un pulso, un eco. De aquí, de este movimiento, no de una onda
senoidal como la que se muestra aquí, sino como la anterior. Y aquí defina lo que entiende por longitud de onda. Sería interesante que lo definan en base a esto. Ya que una vez que usted defina lo que es longitud de onda, ya me puede definir lo que es frecuencia, lo que es periodo, etcétera, también de la misma fenómeno anterior, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted va y busca a la literatura lo que es la frecuencia, simplemente va a encontrar número de oscilaciones por segundo que efectúa cualquier partícula medida en Hertz. Esto es lo mismo que decir ciclos por segundo. Es un libro. El periodo, intervalo de tiempo que tarda en realizar una oscilación medido en segundos. Longitud de onda, distancia entre dos puntos en fase de una onda se mide en metros. Es decir, este en metros, esto va a ser para nosotros segundos, esto van a ser hertz. ¿Están relacionados? Claro que sí, están relacionados íntimamente con el fenómeno, ¿no? Bien, aquí le vamos a dejar, por favor, hagan de tarea lo que les comenté y nos vemos en la siguiente clase.